Bueno, la clase de hoy va a ser de una de las anestesias neuroaxiales, que es la anestesia raquídea o espinal. Para ubicarnos en lo que es la anestesia regional, la anestesia raquídea o intradural, la encontramos dentro de lo que es las anestesias regionales neuroaxiales. Lo que va a producir este tipo de anestesia va a ser un bloqueo nervioso que va a producir tanto un bloqueo sensitivo, motor, y también va a tener bloqueos autonómicos, específicamente un bloqueo simpático. Todo esto después nos va a traer distintos tipos de implicancias clínicas durante la cirugía que tenemos que tener en cuenta. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser un repaso de la anatomía de de la zona topográfica donde vamos a trabajar. Eh, a ver, ahí está. Eh, Esta es una imagen de un lado de la médula, ¿sí? Con sus distintas meninges, y del lado derecho de la columna lumbar. Algunas nociones que tenemos que recordar para el uso de la anestesia neuraxial es que, bueno, la médula espinal está rodeada por las meninges, ¿sí? Desde desde más interno a externo, ¿sí? La pía madre, la aracnoides y después la dura madre. La médula espinal finaliza en lo que es el cono medular a nivel aproximadamente de L1 en los adultos, y luego se va a continuar con lo que es la cola de caballo. Em, por fuera, digamos, de lo que sería la dura madre, está lo que es el espacio peridural, que él va a estar limitado anteriormente por lo que es el ligamento longitudinal posterior, lateralmente por los pedículos y agujeros intervertebrales, y posteriormente por lo que es el ligamento amarillo. Después de la dura madre se encuentra la otra meninge, que es la aracnoides, y entre la aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, que es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Este es justamente el espacio donde nosotros vamos a administrar las drogas para producir el bloqueo nervioso. Otra noción también anatómica que tenemos que recordar es los tres ligamentos que nosotros tenemos que atravesar para llegar al espacio tanto peridural como el subaracnoideo. Eh, Tenemos de más exterior hacia interior el ligamento supraespinoso, el interespinoso y por último el ligamento amarillo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los bloqueos neuraxiales? Bueno, nosotros lo que vamos a administrar en el espacio subaracnoideo es un anestésico local, ¿sí? Después vamos a ver que también se puede añadir otro grupo farmacológico como aditivo para el bloqueo. Los anestésicos locales, como ya saben, tienen el mecanismo de acción de unirse, ¿sí? En el interior de la célula a lo que es el canal de sodio. Por lo tanto, evita la despolarización de la neurona ante los estímulos. Por lo tanto, lo que vas a ver va a ser una alteración nerviosa, que es lo que al final va a producir el bloqueo neural. Eh, ¿Cómo va a ir tanto temporalmente, eh, de manera, el momento del bloqueo y luego en su recuperación, cómo se va a producir este bloqueo? Bueno, va a depender de, el grosor, digamos, del tamaño de los nervios que va a ir actuando el anestésico local. Cuanto menor sea el tamaño, va a ser más sensible a los efectos de los anestésicos locales. Entonces, primero vamos a tener un bloqueo de fibras más pequeñas, como la fibra C, que no tiene mielina,
y que son las que conducen la sensación de frío. Por lo tanto, va a ser lo primero que nosotros vamos a evaluar al momento de monitorizar el bloqueo. Después, las fibras que conducen la sensibilidad a los pinchazos, ¿sí? Por último, lo que respecta a lo que es el bloqueo sensitivo, lo último que se va a bloquear va a ser la conducción del tacto. Por eso nosotros, cuando hacemos una anestesia espinal, primero nos aseguramos de que tome la sensación al frío, entonces ahí nosotros ya nos damos cuenta de que está tomando y después le avisamos al paciente que en un principio, mientras lo lavan, lo acomodan todo, va a sentir que lo tocan, pero lo que importa es que no va a sentir dolor. Después, al final, no va a terminar sintiendo nada. Y por último, las fibras más gruesas, que son las fibras alfa, motoras, son las últimas que se van a bloquear. Luego, la regresión del bloqueo va a ser inverso. ¿Cómo se va a producir la absorción de los fármacos desde el espacio subaracnoideo hacia el tejido neural? Bueno, nosotros lo que tenemos eh, en la médula, ¿sí? Eh, son invaginaciones, ¿sí? De la pía madre, que es por donde van a transcurrir los vasos, ¿sí? Que van del espacio subaranoideo hacia el interior del tejido neural. Estos espacios perivasculares se llaman de Virchow y Robin y es por donde va a difundir el anestésico local hacia el interior de la médula para ir produciendo su bloqueo. Una parte de ese fármaco va a ir en sentido opuesto, digamos, va a ir para el exterior, atravesando la dura madre, eh, tanto la análisis como la dura madre, y va a llegar también al espacio epidural o peridural. El fármaco, bueno, en el espacio subaranoideo se va a distribuir por diferencia de concentración. ¿Sí? Este es un gráfico de fisiología de difusión pasiva, o sea, no es lo mismo, pero bueno, el concepto que quería mostrar era eso, que va de áreas de menor de mayor concentración a áreas de menor concentración. Después, eh, para dónde va a distribuirse el fármaco va a tener más que ver con el tema de varicidad que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿cómo se va a eliminar después el fármaco del tejido neural? Bueno, se va a producir a medida que va disminuyendo las concentraciones del fármaco en el líquido cefalorraquídeo. Eh, ¿Por qué se produce esto? Porque los distintos tejidos no neurales y en especial el vascular, que después va a metabolizar, que luego va a llevar el anestésico local para ser metabolizado y eliminado, va eliminando todo ese fármaco del espacio subaranoideo. Eh, Todo eso va a ir a circulación sistémica para luego ser metabolizado y eliminado. Bueno, y ya entrando un poco con lo que son primero los efectos fisiológicos que podemos esperar de los bloqueos neuroaxiales y después de las complicaciones que pueden generar esto, tenemos que entender que lo que se va a producir en los bloqueos neuroaxiales, en especial la anestesia raquídea, que es la que estamos viendo, es un bloqueo del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros va a ser una actividad parasimpática sin ningún tipo eh, de freno simpático o sin ningún tipo de antagonismo. Por lo tanto, todo lo que vamos a ir viendo de efectos fisiológicos van a estar, la teología va a ser esta, ¿sí? Van a estar infundidos en esto. Efectos cardiovasculares, bueno, lo que va a simular va a ser a lo que veríamos en un paciente que estaría usando algún tipo de bloqueante, tanto alfa como beta adrenérgicos. Alfa 1 adrenérgico porque va a producir su actividad periférica, así con vasodilatación, disminución de la precarga, disminución de la anestesia vascular periférica, efecto beta adrenérgico todo se va simulando efecto bloqueante beta adrenérgico, porque va a producir una disminución del inotropismo, de la frecuencia cardíaca, o sea, del gasto cardíaco. Todo esto lo que nos va a generar en este tipo de pacientes que se someten a este tipo de anestesia va a ser, obviamente, una disminución de la tensión arterial. ¿Qué efectos nos puede traer en el sistema nervioso central?
Bueno, los estudios que hablan sobre los efectos del sistema nervioso central hablan justamente relacionado con lo que vimos recién, a lo que es el gasto cardíaco y la disminución de la tensión arterial, cómo esto puede afectar el flujo el flujo sanguíneo cerebral y si esto puede llegar a tener algún efecto adverso en pacientes susceptibles, como pacientes de edad avanzada, pacientes con hipertensión arterial crónica mal controlada, que puedan ser más susceptibles a los efectos de una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y la verdad que en este estudio, por ejemplo, se vio de que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral estudiando el flujo sanguíneo de la arteria cerebral media. Pero lo importante es que también explica en este estudio es que estos pacientes en el postquirúrgico no tuvieron ningún tipo de cambio cognitivo. Entonces, lo que dice es que sí, durante una anestesia regional con hipotensión durante la cirugía, sí se ve un cambio significativo en lo que es el flujo el flujo sanguíneo cerebral, pero que en ningún paciente de lo que se estudió se vio disminuciones de las capacidades cognitivas. En lo que es el sistema respiratorio, va a estar más que nada afectado por el bloqueo de los músculos abdominales, ¿sí? Sobre todo eh, por, eh, por la función que tienen estos en lo que es tanto en la inspiración como en la expiración forzada, lo cual se debería tener en cuenta en pacientes que pueden llegar a tener algún tipo de patología pulmonar, pero la realidad es que la bibliografía lo que dice es que estas funciones están muy bien compensadas por la función del diafragma, que obviamente no se va a alterar en casos normales, y la función de los músculos accesorios. Bueno, los efectos gastrointestinales, yo en un momento pensaba que las náuseas y los vómitos, en un principio pensaba que era más que nada por el tema de la hipotensión, viste que cuando el paciente a veces se pone hipotenso puede sentir sensación de náuseas y hasta puede llegar a vomitar. Eh, lo que dice la biografía también es que al tener un hiperperistaltismo por la actividad parasimpática que no tiene oposición, eso genera, es la responsable de generar esta sintomatología. Y también lo que dice la biografía, pero yo después intenté buscar algo de bibliografía, de casos que hayan usado o algo, o alguna data adicional, sacando de lado el libro, es que al usar atropina, estos síntomas de náuseas y vómitos, que son justamente por la actividad parasimpática, al estar antagonizando eso, eh, debería pasar. No está descrito en ninguna guía que haya podido encontrar sobre el tratamiento, la prevención de las náuseas y los vómitos durante la cirugía. También busqué de los bloqueos y no he encontrado que usen ni que figure la atropina ni nada por el estilo. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio o escuchó o ha usado atropina para tratar las náuseas y los vómitos en los bloqueos. No sé si alguno No, lo la ha verdad. hecho. No, No. no. Y tampoco lo he encontrado, así que nada. La atropina la puse ahí como un recuerdo a memoria para comentarlo, pero nada más. Bueno, esto sí. Es importante. Hay un video que está también en la página que es sobre complicaciones neurológicas, ¿sí? De los bloqueos neuroaxiales, eh, que está bueno, es un poco largo, pero bueno, habla un poco de esto y también tiene algunos tips sobre justamente bloqueos tanto peridurales como subaracnoideos. ¿Qué complicaciones podemos tener con las complicaciones neurológicas, ¿sí? Con los bloqueos regionales neuroaxiales? Primero hay que decir que son muy frecuentes, ¿sí? No es algo que se va a ver a menudo. Pero bueno, está descrito las paraplejías, estuve leyendo un poco y eso sería más con el uso de un anestésico local, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que se usaba antes y que a veces podía generar este tipo de paraplejías. Había un caso también que describían
de que pasó un anestesiólogo hace muchos años, en los años 40 había aplicado anestesia raquídea con una aguja que estaba contaminada eh, por el antiséptico que habían usado para limpiar la bandeja de la anestesia y eso lo inyectó en el espacio subaracnoideo y justo tuvo dos pacientes, que fue el que tuvo la cirugía ese día, que terminaron con paraplegia. Después, bueno, síndrome de cola de caballo, que simula lo que sería justamente el síndrome de cola de caballo clínico, ¿sí? Con alteraciones esfinterianas, lo que es la eh, anestesia en silla de montar. El hematoma epidural, esto es importante, saber más que nada cómo es la cronología de los síntomas, ¿sí? Para poder reconocerlos temprano e intentar hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque puede producir déficits neurológicos permanentes. Y como la comprensión del hematoma que se va a ir extendiendo sobre la médula se produce de posterior hacia anterior, si recordamos bien cómo es la anatomía de la médula, cómo van discurriendo las fibras nerviosas, primero vamos a tener síntomas propioceptivos y sensitivos, ¿sí? Y luego vamos a tener síntomas motores. ¿Sí? Esto es por cómo va a ir avanzando, cómo es el avance sí, justamente del hematoma en el espacio epidural, que va comprimiendo la médula. Y después, esta irritación, ¿sí? Que parecía ser química, en la bibliografía lo describe como que uno de los principales contribuyentes a esta irritación de las aracnoides es la clorexidina, por lo tanto nosotros usamos iodopoviona, pero bueno, en el caso de que se use clorexidina para hacer la antisepsia antes de un procedimiento, tener en cuenta de que está relacionado con esto y que debe secarse completamente la clorexidina antes de la punción con aguja. Lo mismo que hacemos con el Perinox, o sea, limpiamos bien la zona, nos limpiamos los guantes para que no quede nada. Y después, bueno, también importante la cefalea pospunción, ¿sí? Acá es que algunas de las características, tampoco me voy a tampoco me voy a tardar mucho con este tema porque hay un video que está bueno también en la página que dio Joel. Él lo lleva más que nada al plano de la obstetricia, pero bueno, también sirve para este caso. Además, justamente las pacientes obstétricas es un factor de riesgo para la cefalea pospunción. Un par de características de esta cefalea es que característicamente es frontal o occipital, ¿sí? Puede variar dependiendo la posición, empeora con la incorporación o la sedestación y se alivia con el decúbito supino. Puede estar relacionada con náuseas, vómitos, cervicalgia, mareos, acúfenos, diplopía, pérdidas auditivas, cegueras, parálisis de nervios craneales, incluso hasta crisis comiciales. En el video que está en la página de Joel habla de algunos que son red flags o banderas rojas para tener en cuenta también en el caso de que tengamos que descartar alguna otra patología que pueda estar causando la cefalea, obviamente. El comienzo generalmente es durante los primeros 3 días, generalmente pasa antes de las 48 horas del procedimiento y generalmente la mayoría la relación es espontánea durante los primeros 7 días. Después, bueno, todo lo que es el tratamiento y los distintos tratamientos y eso lo pueden ver después en el otro video. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para el desarrollo de la cefalea pospunción? Acá les dejé algunos. Eh, bueno, fíjense, justamente las mujeres en edad gestacional y que estén en gestación, o sea, es uno de los factores de riesgo, por eso es que es un tema que se puede ver bastante frecuente en, en pacientes obstétricas. Las punciones múltiples, el tamaño de la aguja de Raki que vayamos a usar, son todos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, más que nada para intentar prevenirla, ¿viste? Bueno, y teniendo en cuenta que les conté el video
sobre las complicaciones neurológicas que está en la página. Es un video un poco largo, dura como unas 5 horas, pero bueno, dentro de todo está bueno. Y a partir de eso también hice algunas preguntas. Y acá les pregunto que es en un paciente que se le realizó un bloqueo espinal, porque se va a someter a una varicocelectomía. Luego de unos minutos nota que le cuesta mover los miembros superiores y el paciente comienza a quejarse de que le falta el aire, tiene disnea. En este caso, ¿cómo deberíamos actuar o qué deberíamos sospechar si comenzamos a tener estos síntomas y estos signos? Barbie buscaría. Yo sospecharía un bloqueo alto. Bueno, ahí, porque sospechando, pero sin haciendo, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, el otro día que estábamos haciendo el vespertino con Saneta, que le hacíamos la raquia y te ponían a la paciente boca abajo con el culo para arriba a los 3 segundos. La paciente empieza a dejar de respirar, le empieza a costar respirar. ¿Qué hace? Si la paciente no respira. La podemos solucionar lentamente. Una vez que el bloqueo se establece, no se desestablece. O sea, una vez que el bloqueo toma un dermatómago, por más que le dé antitren y el y baje, ya lo que está bloqueado. Tenés que esperar. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces si la paciente deja de respirar? Lo vamos. ¿Tu uso? Sí, esto de la que hace yo. Depende de los signos vitales, la descompensación hemodinámica y respiratoria, le metes un tubo hasta que pase el bloqueo. Claro, no tenés reversor, no tenés manera, o sea, no tenés una No, loxona no, le metes el para tubo hasta que termine el por bloqueo eso, espinal. por eso, no tenés un reversor, no tenés algo que no tenés un reversor de la UPI. O sea, tenés que darle apoyo y brindarle lo que el paciente necesita hasta que se le vaya el efecto de la raquia. Claro, justamente es eso, ¿no? Lo que tengo que tener en cuenta con los bloqueos neuralizales altos es que hay compromiso cardiovascular y respiratorio. Entonces, lo que vamos a tener que hacer son maniobras de sostén eh, para mantener básicamente al paciente con vida hasta que se solucione el tema del bloqueo. Entonces, como todo protocolo de urgencia o emergencia, bueno, vamos a pedir ayuda en caso de que el paciente esté consciente, hay que tranquilizarlo, porque obviamente va a empezar a sentir que no puede mover miembros superiores, va a sentir falta de aire, si empieza a tener compromiso cardiovascular o hemodinámico, se va a sentir, puede sentir síncope o puede sentir sensación de que se va a morir. Entonces, tranquilizar al paciente y después sí, adecuar las maniobras frente a la insuficiencia circulatoria, o sea, si hay que reanimar, reanimamos, hay que pasar ionotrópicos, vasoactivos, eso lo vamos a ir viendo, y ventilatoria, ¿sí? Si el paciente deja de respirar o tiene mucha depresión respiratoria, hay que intubarlo, ¿sí? Eso es lo que estuve viendo. Algunos factores de riesgo que vi así por arriba, la baja estatura, la obesidad, el embarazo y la deformidad raquídea. No sé, Ruso, si querés decir algo, que vi que... No, me parece perfecto. Nada más que tener en cuenta ahí qué nervios están bloqueando para ver qué respuesta hemodinámica vamos a tener. Viste que T1, T4 están las cardioaceleradoras, te vas a tener bradicardia. Pero nada, también tener en cuenta que si bloquean C3 a C5, el diafragma lo tenés inhabilitado. Entonces, nada, tener en cuenta qué se está bloqueando y qué vamos a ver con respecto a eso. Eh, Nada, y tener en cuenta que a veces como que no nos damos cuenta porque sedamos al paciente y no es tan claro el diagnóstico, ¿viste? Claro, Pero, sí, pero bueno, tener en cuenta todas estas respuestas hemodinámicas que tiene nos puede anticipar a que está alto. Eh, y algo que me quedó también de la clase que di es que a veces cuando nos ponemos en tren y ya se estableció el bloqueo, como dice, no lo saquen del tren porque le estás
sacando el retorno venoso de todas las piernas. Entonces, a veces te asustás y lo querés dar vuelta y el bloqueo ya está instaurado, no te va a servir de nada cambiar la posición, sino que al revés, vas a tener más repercusión hemodinámica. Claro, buenísimo. Eh, Nada, y tener en cuenta eso el famoso beso del Harris que te puede dar. Bueno, continuando un poco con lo que es el bloqueo, acá puse, es importante tener en cuenta los distintos niveles que deberíamos conseguir para los distintos tipos de cirugía, ¿sí? Y cómo hay algunos factores que van a afectar la altura del bloqueo que nosotros vamos a hacer. Fíjese cómo hay algunos procedimientos en los cuales la biografía dice que tenés que buscar un bloqueo más alto de lo que sería la altura de la incisión quirúrgica, ¿sí? Como puede ser, no sé, una cesárea, eh, o por ejemplo cirugías uterinas. ¿Por qué? Porque los niveles, generalmente los niveles de inervación son más altos, ¿sí? De los órganos intraabdominales que luego van a estar en, en- siendo operados, ¿sí? Más que nada por el por el peritoneo, que es luego el que termina doliendo. Eh, por ahí el bloqueo al momento de la incisión está bien, o sea, al paciente no le duele, pero una vez que empiezan a tocar peritoneo o a mover alguno de los órganos intraabdominales, el paciente puede empezar a quejarse de dolor y es porque el nivel no fue el adecuado. Bueno, factores que van a afectar la altura del bloqueo, tenemos factores del paciente, del fármaco y del procedimiento, ¿sí? Los más importantes con lo que respecta al fármaco son la dosis y la varicidad, que ahora vamos a ver un poco de la varicidad, cómo afecta la varicidad la distribución del fármaco, los factores del paciente, pacientes gestacionales, edad avanzada, volumen del líquido cefalorraquídeo y factores del procedimiento, más que nada. eh, la posición del paciente, que también después va a tener en cuenta el tema de la varicidad también en relación con eso, cómo la posición afecta la altura del bloqueo, y tener cuidado si hacemos una epidural después de una intradural, porque podemos estar generando al hacer un agujero, digamos, una lesión más grande de la dura madre, podríamos estar perjudicando la instalación del bloqueo o el nivel del bloqueo. Entonces, la varicidad no es ni más ni menos que la relación de la densidad entre el líquido cefalorraquídeo y el anestésico local, ¿sí? Si es una solución más densa, el anestésico local, que era el líquido cefalorraquídeo, la llamamos hiperbara. Si es más denso, lo que va a hacer el anestésico local va a ser seguir, digamos, las fuerzas gravitacionales, o sea, va a tender ahí para áreas más declives. Las hipobaras, que son soluciones menos densas que el líquido ferroquídeo, van a hacer lo inverso, o sea, van a ir en contra de las regiones declives, y después la isobárica no debería tener ninguna influencia por la fuerza de la gravedad. Con respecto a la duración, bueno, va a depender de la dosis que usemos, ¿sí? Eh, las propiedades farmacocinéticas, ¿sí? del fármaco, el uso de aditivos, usamos morfina, fentanilo, eh, clonidina, desmedeto, eso todo va a afectar la duración del bloqueo. También hay que tener en cuenta que las hiperbáricas van a tener, en relación a las isobáricas, una duración de acción más corta. Bueno, con respecto a la farmacología, acá les puse un poco de lo que son los anestésicos locales. Ya el mecanismo de acción lo vimos en las primeras diapositivas. Lo que generalmente usamos nosotros es la bupivacaína. ¿Leíste Eh, algo de por qué? Perdón, que eso te lo sí, pregunto porque no lo sé, si capaz que lo leíste y me saca la duda. Decía algo de por qué la hiperbara dura menos que la isobara. no dice lo que, o sea.
lo que dice es que tiene una duración de acción más corta, pero no especifica por qué. Por ahí puede ser por el tema de que vos cuando haces hiperbara le agregás destroza también a la solución y por ahí por eso te genera menos concentración del principio activo, pero no tengo ni idea, la verdad. Listo. Bueno, decía la bupivacaína, acá están las dosis, generalmente nosotros usamos entre 10 y 12 miligramos. eh, Más o menos lo que dice el libro de lo que tarda en minutos. Entonces, 4 a 8 minutos, pero sí, de 4 a 8 minutos es un tiempo que deberíamos esperar para empezar a monitorizar el tema de si agarró o no el bloqueo. A veces, ni bien bloqueamos al paciente, ya tenemos los traumatólogos atrás que lo empiezan a mover, que ya empiezan a grabar y todo, y el paciente todavía le duele porque el bloqueo no le tomó. Eh, Eso me ha pasado, pasa seguido, y por ahí esperando un poco, ese tema se soluciona. Eh, Después cuando hablé del tema de los aditivos, hay una parte que decía en el libro sobre la adición de vasoconstrictores. Yo después la saqué la realidad porque hablaba de la adrenalina y la noradrenalina, pero que decía como la bupivacaína ya es de por sí un anestésico local de acción larga, no cambiaba mucho usar la adrenalina o no, y que con la fenilefrina no había evidencia de que aumentara la duración de acción. Y yo la verdad que nunca vi usar una anestesia raquídea con algún vasoconstrictor y por eso no lo quise Sí, agregar está, tampoco. está descrito, incluso si lees en el libro, en el Miller, en algún trabajo está descrito. Y yo, no sé, todavía me he hecho un par de guppies con EPI. No me da miedo, no hace nada. Dura, no sé si dura más o no, porque la verdad que no. Después el paciente se fue al piso y nunca más lo vimos. Pero Sí, justamente era por eso. Bueno, y ahora sí, hablando de los aditivos intradurales, tenemos más que nada lo que son los opioides y y de la clonidina y la desmedeto. Con respecto a los opioides, bueno, usamos o la morfina o el fenta. Obviamente el fentanilo es mucho más, eh, tiene una capacidad analgésica mucho más grande que la morfina, pero las grandes diferencias son las diferencias farmacocinéticas. Con lo que respecta a que la morfina va a tener un comienzo de acción más lento, sí, que el fentanilo, pero va a producir una analgesia de hasta 24 horas, ¿sí? Una analgesia mucho más prolongada que el fentanilo. La dosis que está recomendado usar es siempre menor a 300 gamas y lo que dice es que se puede lograr una adecuada analgesia con el uso de 100 gamas de morfina junto con anestésico local. El fentanilo, bueno, dosis de 25 gamas. El tiempo de acción es de acción rápida. Ya a partir de los 10 minutos puede haber un comienzo de acción. Y la duración del efecto va a ser mucho menor que la morfina, de 4 a 6 horas. Después, con lo que son los agonistas alfa 2, ¿sí? Estos receptores presinápticos que disminuyen la liberación de las catecolaminas. Tenemos la clonidina y la desmedeto. Eh, Dice que con la desmedeto usando 3 gamas ya se pueden lograr, ya se puede prolongar el bloqueo sensitivo y el motor, que a diferencia de la clonidina no va a tener efecto hemodinámico, porque la clonidina puede llegar a producir hipotensión. Eh, Además de prolongar el bloqueo, tanto sensitivo como motor, produce cierto efecto eh, de, puede producir un efecto de sedación por su efecto alfa 2 agonista, pero lo importante es que al prolongar el bloqueo te sirve como analgesia multimodal y al fin y al cabo te puede disminuir el uso de los analgésicos, como por ejemplo la morfina. Bueno, yendo ya a la técnica,
Acá les muestro lo que son las agujas de raquidia. Esta es la quinque, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, estas dos, que son las Sprote y la Witacre, son las punta lápiz, ¿sí? Son los dos ejemplos de punta lápiz, que son las que generalmente usamos, sobre todo esta, en la anestesia raquídea. Y después, para ver cómo es la técnica, puse acá un video que a pedido de la que lo realizó, le saqué el audio, porque no quería escuchar su voz, pero bueno, yo voy a ir comentándolo. Primero lo que vemos acá son todos los elementos que usamos en la anestesia raquídea, las gasas estériles, el campo estéril, los campos estériles. Ahí tenemos una aguja punta lápiz de 27, una aguja de 10 que usamos para cargar la anestesia local, y la aguja de 5 para cargar el anestésico local y la fentanila y el fentanilo. Esta es la posición que nosotros generalmente usamos, que es la posición de sedestación, ¿sí? Importante tener en cuenta que la cabeza del paciente tiene que estar, el mentón sobre el pecho, los hombros tienen que estar relajados, ¿sí? Generalmente lo que se hace es ayudar al paciente a tener esta posición. Bueno, ahí se está haciendo la antisepsia con Pervinox, que después se le va a retirar. Por lo general, o sea, algunos médicos prefieren que esto se haga antes de cargar las drogas porque permite, como que cumpla su efecto antiséptico el Pervinox. Ahí se retira el Pervinox, se quita de los guantes, se agrega los campos estériles. Ahí se le agrega el otro campo estéril. Ahí ya todas las... Ahí lo que se hace es marcar, sí, la línea intercrestal que corresponde a un L4 o espacio entre L4 y L5, y se intenta ubicar la apófisis espinosa para marcar la línea media. Se infiltra con anestésico local, ¿sí? Piel y suave subcutáneo. Ahí queda la bonda, anestésico local. Y después con la aguja introductora, ¿sí? Hago una angulación de más o menos 10-15 grados cefálico. Después de la introductora va la aguja de Raki, y uno lo que tiene que ir dándose cuenta es ir viendo los distintos planos que va atravesando con la aguja de Raki, esperar que llegue el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pensé que se trabó el video. Bueno, ahí se ve cómo viene el líquido cefalorraquídeo, se administra la droga en el espacio subaranoideo. Tuki, tuki, tuki. Después de que se administra, mandrilamos, sacamos y listo. Muy bien. Después lo que tenemos que hacer es monitorizar, ¿sí? el bloqueo que vamos a valorar. Bueno, cuando comienza,
la extensión, ¿sí? El nivel, la calidad del bloqueo. Obviamente siempre tenemos que tener el paciente con tensiómetro, saturómetro para ir viendo los valores de frecuencia cardíaca, de presión arterial. Lo primero que va a ocurrir, por todo lo que hablé anteriormente sobre cómo es el mecanismo de acción del bloqueo, va a ser una pérdida de sensación del frío, después los pinchazos y finalmente lo que se va a producir la sensación del tacto. Y luego, último de todo, va a ser el bloqueo motor. Bueno, y lo que dice la bibliografía es que se considera adecuado que el bloqueo se encuentre por lo menos 2 o 3 segmentos por encima del nivel esperado del estímulo quirúrgico. Bien, y acá tengo otra pregunta de otro caso. Dice, en el caso de un paciente de 36 años que ingresa al quirófano para una cirugía traumatológica y al momento de sentarlo para realizarle la anestesia raquídea, nota un absceso, ¿sí? En la zona donde realizará la punción. ¿Qué conducta deberíamos tomar en este caso? Es una contraindicación absoluta. ¿Qué cosa? Está bueno eso porque cuando lo pinchás ya que tal que no el acceso. Hace dos Tal por cual, uno. un absceso, o sea, una infección en la zona de tensión. ¿Y qué se podría hacer en este caso? Y depende cuál es la cirugía traumatológica, se podría hacer algún otro tipo de bloqueo regional, y si no, una anestesia general o una, depende de la cirugía. Claro, sí, o sea, lo que esto también lo hice a base del video este de 5 horas sobre tips y cosas de bloqueo neuroaxial. Y lo que dice que, bueno, que lo que hay que hacer es buscar otra alternativa, digamos, otra estrategia anestesiológica. Puede ser una anestesia regional, eh, una anestesia general, dependiendo, no sé, la urgencia de la cirugía. Eh, pero bueno. Como bien dijo Barbie, la infección del sitio de punción es una contradicción absoluta, ¿sí? De la anestesia espinal. Después, en contraindicaciones relativas, dice que otros focos de infección también puede ser una contraindicación. Eso es una contradicción relativa. ¿Por qué? Porque que haya un foco de infección puede significar que el paciente esté bacteriémico y realizar una punción en un paciente bacteriémico puede aumentar el riesgo de meningitis. Eso es lo que leí. Otra, O sobre los tatuajes. ¿cómo? Si, si tiene un tatuaje en la zona, ¿se puede hacer? Qué buena pregunta. No sabría responderte, supongo que no debe haber problema. Ahí lo preguntó Gonza también. No, yo la verdad que no sé. Supongo que no debería haber problema, pero no. Sí, sí. Sí. Hola, había trabajos No pasa que nada. decían que no se podía, pero en los últimos años se desmintió. Ah, bueno. No, la verdad que no lo sabía. Está bueno. Y después le Eh, queda todo el líquido cefalorraquídeo lleno de tinta. Ese, sí, Gonza, te escucho. bueno, después, cuando termine la clase, busca dos cositas hasta ahora por lo que escuché. ¿Qué pasa con el Pervinox? ¿Qué es lo que nosotros usamos? No usamos clorexina, usamos Pervinox. ¿Qué pasa con el Pervinox? Esa es una. La otra, la única cosa que da aumento de la incidencia de cefalea pospunción es la rotación de la aguja una vez que está en el espacio subaracnoideo. Y esto no es una contraindicación absoluta. Después busca qué dice la evidencia, pero no es una contraindicación absoluta para realizar la anestesia. La infección del sitio de punción. No, no, el tatuaje, la infección Ah, sí es una joya. contraindicación absoluta. Bien, perfecto, perfecto. Dale. Bueno, otras contraindicaciones absolutas es el rechazo de la técnica por parte del paciente, pacientes con coagulopatías graves, bueno, infección del sitio de punción, sepsis y la hipertensión endocraniana. Obviamente la hipertensión endocraniana porque los cambios de presión
puede generar que lo enclaves al paciente. Eh, y bueno, las demás son relativas. Pacientes profundamente hipovolémicos, yo interpreto que es porque puede eh, cambiar para peor, digamos, los variables hemodinámicas del paciente, y enfermedades neurológicas no definidas o daño neurológico nebuloso.